vamos a ver eso en las teóricas de neoplasias. Por la vena renal va a ser bien fácil el que esté más próximo, ¿no? Y ustedes ahorita no han llevado ni siquiera patología especial, ni oncología, ni cirugía, pero es sentido común, razonamiento clínico, pensamiento crítico, en realidad, metacognición. Obviamente que el peor pronóstico va a ser el que esté por aquí. Entonces, si me lo filetean así, y yo te decía es cáncer, y tú me vas a preguntar dónde el cáncer está, en polo superior, polo inferior o ilio, no, o sea, no te voy a poder decir. Entonces, ¿cómo se corta cuando sí lo tienen que hacer para preservar la muestra y lo tienen que escribir en la hoja de solicitud? Por el eje mayor y siempre respetando las relaciones anatómicas. Vuelvo a repetir, mis dos reglas para cuando tenga que cortar o manipular una muestra, porque es muy lejos el laboratorio de patología y hasta que llegue se va a pudrir la muestra. Cortar por el eje mayor y manteniendo las relaciones anatómicas. Si tengo mucha duda, como han estudiado en anatomía, ¿no? Como una bichuelita, si lo cortas así, yo puedo saber, este es polo superior, polo inferior, este es ilio, etc. Este es corteza, esto es médula, lo que sea, ¿no? Entonces, así, de esa manera. Ahora, a la otra pregunta. Decir si es derecho o izquierdo es sumamente importante, porque las relaciones anatómicas del riñón derecho no son las mismas con el izquierdo. Y si, digamos, está en polo superior, también voy a tener que hacer estudios de extensión si es cáncer, por ejemplo, a hígado. La suprarrenal ni que se diga, ¿no? Si está en polo inferior, es otro cantar. Si está en polo en ilio, es otro cantar. Si es izquierdo, es otro cantar también, ¿lo ven? Por eso, la localización que hemos visto en la primera competencia es el parámetro más importante, le da contexto a todo, le da sentido a todo. Entonces, volviendo a repasar, hemos hablado del frasco, hemos hablado del fijador, y estamos hablando ahorita en relación al fijador, cuánto penetra, cómo penetra el formol, etc. Ahora, una vez que entendemos esto, nos metemos de lleno ¿a dónde? Nos metemos de lleno a la hoja de solicitud. Es donde vas a escribir lo que necesitas el patólogo para llegar a un diagnóstico lo más pronto posible. Y esto se puede dividir en varias partes. Aquí vas a poner datos generales, síntesis de la historia clínica. Aquí vas a poner, tienes que poner una descripción macro, que ya la hemos visto en la primera competencia, que ya sabes, los 7 parámetros, bla, bla, bla. ¿Ven? Después de la descripción macro, debes de poner una hipótesis diagnóstica. Sí o sí tienes que poner la hipótesis diagnóstica. Ahorita vamos a ir desglosando cada parte, pero vamos a dejar todavía esto del frasco, porque nos ha faltado decir qué cosa tienes que escribir en el frasco. Pero vamos a aprovechar la hoja de solicitud para ver qué cosas son similares a que tienes que escribir aquí en el frasco y qué cosas tienes que escribir en la hoja de solicitud. Entonces, dentro de los datos generales tenemos, como su nombre dice, datos generales. Debe de entrar su nombre, debe de entrar ¿qué? El género, y no les digo el sexo, porque a veces le preguntas ¿qué sexo? Al paciente dice 3 veces a la semana, ¿no? Entonces género, femenino o masculino. Vamos a poner la fecha, vamos a poner la hora, ya vamos a hablar por qué, vamos a poner el teléfono, y vamos a hablar del teléfono de quién, o si de quiénes, y vamos a poner también la institución, el hospital, el consultorio de dónde está llegando, ¿ya? O sea, complejo hospitalario Viedma, digamos, no sé, el hospital Cusheri, hospital Salomón Klein o algo. Si se puede, también es correcto poner el número de la historia clínica que nos ayuda. Entonces, todos estos datos son para ubicarnos de qué paciente. Acuérdense que estamos recibiendo un chingo de hospitales y un chingo de muestras y debe de estar bien especificado esto, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de cada uno. Por ejemplo, el nombre. El nombre, no solo su primer nombre ni su segundo nombre, todos los nombres. Es más, a veces el propio paciente no sabe qué se llama.
Eso me ha pasado con, a veces los estudiantes brasileños cuando daba clases en las privadas, agarraban y como que no les gusta su segundo nombre o tienen tres nombres y solo usan usualmente o el segundo o el tercero, no sé. Y hay algunos nombres que son compuestos o apellidos que son compuestos. Por ejemplo, Da Silva dos Santos. Pucha, tal vez es Da Silva y dos Santos, digamos, ¿no? O dos Santos Ribeiro. Entonces, no sé si es dos, uno, y Santos otro, o sea, entonces como que complica. Entonces, lo más fácil cuando estamos con esos problemas es pedirle su cadena de identidad, su cartera de identidad, etcétera, y copiar tal cual. Es más, muchas veces es mejor agarrar con su puño y letra que llene el paciente así, ¿no? Pero a veces no hay el tiempo, ¿no? Entonces, poner el nombre completo, completo. ¿Por qué el nombre completo? Hemos tenido problemas ya. Llovió sobre mojado. Juana Pérez viene con una biopsia de cervix uterino por sospecha de cáncer. Y en la misma semana, no van a creer, no se llamaba Juana Pérez, por si acaso, ¿no? Pero viene otra señora que se llama Juana Pérez, con biopsia también de cervix, por sospecha pero de displasia. Ya sabemos, ¿no? Más o menos, en neoplasia versus displasia, si no igual vean el video de neoplasias y en las teóricas vamos a hablar esto, ¿no? Pero no es lo mismo decir que tiene cáncer a que tiene una lesión precancerosa o finalmente que tiene una lesión reactiva, o sea, tiene una cervicitis nomás por un hongo, ¿no ve? Entonces, mala suerte, que no creen, nos ha llegado el gastro del mismo lugar del hospital bien. Juana Pérez, biopsia, biopsia. En una biopsia nos sale cáncer, en otra nos sale itis, cervicitis, y tienen que darles unos óvulos a este y a este tienen que probablemente hacer una esterectomía. Diferente, ¿no? Que sea una lesión reactiva a una lesión neoplástica, fregado. No es lo mismo decirle que tiene cáncer a que tiene una itis. Bueno, entonces, Juana Pérez, de 30 años, viene y pide su resultado. Entonces, lo que hace la secretaria es decir, Juana Pérez, aquí está, se lo da, cerrado. Va donde el médico agarra, lo abre, ve, es cáncer, no, ¿sabes qué? Hay que operar, hay que listos. Juana Pérez, de 30 y tantos años, no tiene hijos, vive con su mamá, tiene mucho miedo porque su papá se murió de cáncer, entonces cuando le dicen la palabra cáncer ya se pone loca. Y ella quería tener hijos y no le explica mucho el ginecólogo. Por si acaso, el gastro no es el laboratorio del gastro no es consultorio, aunque yo les ayudo en lo que pueda, pero muchas veces estoy así como haciendo labores de consulta. Y yo soy patólogo, ¿no ve? Yo les mando el resultado. Los que tienen que interpretar y decirle qué tiene o qué no tiene son ustedes, los médicos clínicos y cirujanos. Pero muchas veces rebota. Entonces esa señora sale llorando, diciendo, pucha, ¿qué hago? No sé, no entiendo, es cáncer, es un cáncer grave, no es, o sea, porque la mandan rápidamente por tiempo, lo que sea, trato al paciente, aunque siempre he enfatizado que la empatía es lo primero, tratar al paciente como te gustaría que te traten a ti o a tu familia, y se va. Pero dice, a ver, aquí hay una firma, dice doctor Jaime Villarruel, a ver, y esto es recogido de ahí, por ahí me ayudan ahí. Y ruega a Dios, y siempre que ruegan a Dios van a recibir ayuda. Entonces, vienen, tocan, y mi secretaria, otro, doctor, ¿qué quiere recoger? No sé qué. No, ya casi hemos tenido que poner un consultorio ahí, digamos, ¿no? Porque hay que ver, hasta explorar, porque ni me dicen nada de la clínica, ¿no? Entonces, viene la señora y me dice, este resultado tengo, yo lo leo, veo, digo, sí, pues evidentemente tiene cáncer, y se le trata de decir que no es la acabose del mundo, que hay que operar rápido para que no tenga consecuencias, que puede adoptar finalmente, tranquilo y todo eso. Después de hablar unos 45 minutos me dice, ¿podría dar la noticia a mi mamá? Porque mi mamá se va a asustar y capaz le da no sé qué, y si hablando de un médico, capaz, como me ha tranquilizado, por favor doctor, yo, bueno, ya ni modo. Le llamo a su mamá, le cuento todo, le decimos que estamos en tiempo, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, hacemos, ¿no? Pero el cirujano lo vamos a mandar a eso, yo solo simplemente he hecho el diagnóstico y se tranquiliza, ya son como una hora, y de repente está saliendo la señora y dice, vuelve, sí. Y yo digo, pucha, ¿qué ha pasado? Doctor, todo bien, ya entiendo bien y ya lo estoy aceptando, es para salvarme la vida, etcétera, etcétera. Pero aquí en mi nombre, que dice Juana Pérez, y aquí en algo que me estaba por olvidar, la edad
dice que tengo 60. Y no, yo no tengo 60, yo tengo 30 años. Opción A. Estoy hasta la madre, no quiero saber más nada, ya es suficiente, pienso que con mi conciencia hecho por ayudarle a esa paciente, siendo patólogo y hablándole, no, debe ser que mi secretaria en vez de un 6 ha puesto un 3. Pero como conozco que puede pasar todo, cuando era jefe del departamento, quería que todo cuadre perfectamente, entonces he dicho, ya me empezó a doler mi estómago. Aunque no crean, por este estito de 6 a 3, así, de ese número, ya me empezó a doler mi estómago, me puse medio blanco, ay, me sentí mal, y dije, paren, todos paren. Señora, espera un ratito aquí, siéntese, paren todos. Secretaria, paren, patólogos, paren, técnicos, paren, residentes, paren, internos, paren, todos paren, así. Y eso le he tomado el ejemplo de mi jefe en México, donde él apretaba un botón ficticio y cuando apretaba ese botón ficticio todo eso sonaba y a ver a qué. Y no era porque le rindamos pleitesía ni era el rey, sino que teníamos que ver que había pasado algo que podría involucrar a todo el departamento. ¿Qué es lo que estaba pensando yo? Lo peor, ¿no ven? ¿Y qué tal si esta es otra paciente? ¿Y qué tal si esta es otra paciente? Entonces, ¿qué he hecho? A mi secretaria, por favor, búscamelo todas las hojas de solicitud, esto que mandaron, toditas, que archivamos, que es un documento médico legal, que por cierto me olvidaba que le tienen que echar su firmita, porque si no, no les recibimos, y no solo su firma, con su sello, su nombre y su cédula profesional. Entonces, anda buscándolo todito, todito esto, quiero que me lo encuentres. Y también le he dicho que me saquen las laminillas, todo, así. Quiero saber de todo. Lamentablemente lo peor que habíamos pensado. Había una Juana Pérez de 60 años y había una Juana Pérez de 30 años. Una tenía diagnóstico de cáncer y la otra de itis. Ahora, tú me vas a preguntar, y doctor, ¿cuál es la paciente que tenía itis y cuál la cáncer? Porque podría ser que la de 30 tenía su cáncer y la de 60 su itis y ya todo bien. No lo sé. ¿Por qué? Porque me pusieron Juana Pérez. Y probablemente nos podríamos ubicar por la edad, pero no podemos saber. Por ahí se ha cambiado la muestra, no una u otra, como son los dos nombres, no. Entonces, lo peor había sucedido. A Juana Pérez de 30 años que tenía una itis, le hemos diagnosticado un cáncer. Y a Juana Pérez que tenía 60 años y tenía un cáncer, le hemos diagnosticado unos óvulos, o le hemos mandado una itis para que la traten con óvulos. Eso es un problema grande. Y no es nuestra culpa, porque ahí estaba, ¿no? Es Juana Pérez ya han venido, es Juana Pérez de usted, Juana Pérez del otro. Pero no, ¿cómo estar seguros? Obviamente que no he dicho, esto pasó de punto. Le he mandado a la paciente rapidito a que se tome una nueva biopsia. Pero ¿acaso me entendía el cirujano? Porque, si ustedes se han equivocado, esto no, nada, ni siquiera nosotros nos hemos equivocado, ustedes no han llenado correctamente la hoja de solicitud como debe de ser, y eso ha traído problemas, pero hasta que me entienda a mí, ya, a veces ya me colma, y lo que yo necesitaba era una biopsia. Y él decía, no, que saque ficha, que venga, no sé qué, cuando era, entonces, ni modo, tenía que llamar a un buen amigo que entiende de anatomía patológica, entiende de medicina, porque no es especial el que entiende de anatomía patológica, o sea, sabe medicina, y ha dicho, pucha, sí, te voy a ayudar, toma la biopsia, y te la mando ahorita. Entonces la mandamos, pasan 3 días, veo y itis. Entonces confirmamos que la paciente de 30 años tenía una itis. Por consiguiente, nosotros intuimos, deducimos, razonamos, metacognición de que se han cambiado los diagnósticos. Y la paciente con cáncer se fue. Ahora, dijimos, volando, vamos al viernes. Y varias veces me encuentran en el viernes y me dicen, ¿qué haces aquí, doctor? O sea, y pido la historia y esto y el otro y piensan que solo es por estar jorobando. Pero en realidad, lo que yo estoy haciendo es por el paciente. Todo siempre por el paciente. Porque así me gustaría que la trate a mi mamá cuando sea paciente. Porque así me gustaría que si mi hija, Dios no quiera tocar madera aquí, se enferma así, o mi esposa, o yo, ¿no ve? Así quisiera que haga el doctor, no que mañana, pasado, a ver a qué traigan su historia, no sé qué, así, o sea, no ve. Entonces, para eso es, pues, si tienes vocación, luchas con eso
y vas a ver que te vas a sentir muy bien. Pero si no tienes vocación, más bien es un peso, así, ay, qué flojera, que vayan, que hagan, así. Es así. Ya les he dicho muchas veces, si tú trabajas en algo que te gusta, no trabajas ni un día en la vida, porque te gusta eso. Y realmente lo encuentras placentero y te alegra y lo quieres hacer más veces incluso. Lo propio, digamos, cuando eres docente. Si te da hueva ser docente, te da flojera y demás, ay, tengo clases, Dios mío, así, ay, no sé qué, ay, Dios mío, así. Ay, les haré hacer esto, un examen sorpresa, pues haré dibujar el vestito y ahí me dormí. No. Pero si te gusta enseñar, pucha, estás esperando, pues, ¿no ve? Y preguntas y una y otra, o sea, estás esperando. Es como si te diga, me encanta jugar juegos electrónicos, me encanta jugar, ya soy antiguo, Halo, digamos, o Warcraft. Y te pagan por eso, que actualmente te pagan por eso, por si acaso, ¿no? Entonces, imagínate, y te pagan por hora, si te quedas más. ¡Uch! Tremendo. Entonces, mi consejo es, si tienen vocación y están en el lugar correcto, en el momento correcto, y van a ser médicos, nunca van a trabajar porque siempre van a tener esa satisfacción y ese gusto. No se van a cansar, van a ver que van a seguir más tiempo. Entonces, voy ahí. ¿Por qué voy, pero? Porque tú me dirás, doctor, pero aquí el teléfono, pues, nos ha dicho. ¿Había teléfono esa vez ahí? Ni madres, no había nada. ¿Sí? ¿Qué le han puesto aquí? Entonces hemos dicho, datos generales, síntesis de la historia clínica, descripción, macro, hipótesis, diagnóstica, firma, ¿no ven? Aquí le han puesto, favor, realizar estudio histopatológico, gracias. Así, a ver, si tú me mandas una biopsia al gastro, al laboratorio de patología, no creo que sea para hacerle un cumpleaños, ¿no? A la biopsia, si cumpleaños, feliz, a la biopsia es ridículo, ¿no? O sea, si me das una biopsia, obvio que la voy a procesar y la voy a ver al microscopio, o sea, voy a hacer un diagnóstico histopatológico, o sea, no es necesario que me digas eso, o sea, para llenar, y a veces para llenar así en letra grande, uy, ya, he llenado bien mi hoja de solicitud. No, señores, necesitamos estos datos y no por fregados los patólogos, sino porque esto, con todas las piezas rompecabezas, llegan a un diagnóstico, ya no a una hipótesis, sino a una cosa definitiva, o blanco o negro. Por eso me estás mandando, ¿no? Entonces hay que ayudar para que pase eso. Si no, te lo voy a hacer un diagnóstico de cacho nomás. Lo que se ve se anota. Entonces, ah, he ido a ver si había teléfono, no había nada. Por eso me he tenido que lanzar a la historia clínica. En la historia clínica se supone que debería haber estos mismos datos generales. ¿Había teléfono? Ni madres. Ahora he dicho, por ahí, a ver, este doctor se ubica quién es el que ha tomado la biopsia, a ver qué doctor ha firmado la historia o quién sabe qué. No había firma en la historia. A ver, ¿habrá teléfono del doctor? No había nada. Entonces, desde esas veces, es pertinente y es coherente, y no es por fregar, que necesitamos el teléfono del paciente y del doctor. Del paciente, porque a veces necesitamos datos de esto, o ubicarlo, o a veces necesitamos del doctor, porque el doctor también nos aporta. Además, si yo tengo una biopsia el viernes en la noche, a las 10 de la noche he sacado la biopsia, pucha, urgente, cáncer, y yo le llamo, ¿sabes qué? Tu paciente del que me has mandado el jueves es cáncer. Probablemente ese doctor va a decir, ay, me está molestando a las 10 de la mañana. Ah, sí, le voy a decir el lunes cuando venga. Ahora, ¿quién es el más interesado de saber esa biopsia? Seguro el paciente. Entonces, si yo le digo, señor paciente, ya tenemos su resultado de biopsia, puede venir incluso el sábado a recogerlo, va a venir pues, en chinga. ¿Ve? Entonces, por eso es que necesitamos los dos teléfonos. Entonces, estamos hablando que el nombre completo, ya saben por qué, ¿no ven? Juana Pérez, se van a acordar así. Teléfono de los dos, paciente y el doctor. Número de historia clínica nos ayuda mucho también para no ir a buscar, porque cuando hemos ido a buscar por el nombre de Juana Pérez no había así la historia clínica. Entonces, con el número podríamos buscar. Pero también podría haber dicho, tengo el número de historia clínica, pero no me habían del complejo hospitalario Viedma, obviamente debe ser de gineco, pero por ahí es de otro servicio o por ahí es de otro hospital. Entonces, el número de historia puede coincidir y no ser, y ser de otro hospital. Entonces, me tienes que decir de qué lugar también, no solo el número de historia clínica, sino de qué hospital. Ahora, la fecha y la hora. ¿Por qué la fecha y la hora? Porque en el manejo de la muestra, y eso vamos a hablarlo más en práctica, hay preguntas como que cuánto tarda, digamos, en salir un reporte anatomopatológico, en cuánto tiempo se fija, ya más o menos tienen idea, en cuánto tiempo se procesa,
¿En cuánto tiempo se ve al microscopio? ¿En cuánto tiempo se diagnostica? Porque muchas veces, viene en la mañana la biopsia y en la tarde ya estará la biopsia. Ridículo, ¿no? Entonces, ahorita, después vamos a hablar de qué pasos sigue, muy general, para que tengan no solo una noción nomás de qué es lo que pasa y cuándo deben de pedir y exigir un diagnóstico. Porque cuidado que vayan también, ya está la biopsia, no, todavía, y así estén 3 semanas y bueno, debe ser, así debe ser en patología, 3 semanas se están tardando. Entonces, sí van a tener herramienta aquí para exigir cuando se deba exigir la biopsia, el resultado de la biopsia. Entonces, nombre completo. Entonces, la fecha y la hora tienen que ver con la fijación. ¿La hora por qué? La hora porque si es una biopsia chiquitita, digamos que has tomado en endoscopía a las 8 de la mañana y es de 3 milímetros y sabemos que penetra 1 milímetro por hora, entonces ya para la tarde ya la puedo procesar. Porque voy a decir, pucha, desde las 8 hasta las 2 ya se ha pasado más de 3 horas, ya se ha fijado, ya está fijada. Porque si proceso eso posterior sin que se fije, su proceso se va a podrir, no se va a preservar. Entonces, la fecha y la hora está bien importante que esté aquí. Todo eso estamos hablando de qué cosa, de datos generales. Ahora, por eso habíamos dejado el frasco, ¿no ven? En el frasco tiene que haber parte de lo que está aquí, no todo, pero parte. ¿Qué cosas serían importantísimas que estén en el frasco? Por ejemplo, el nombre debe estar del paciente. Por ejemplo, ¿qué cosa más? La fecha y la hora. La fecha y la hora, ¿por qué? Porque así vamos a ver cuánto tiempo está en fijación y si ya podemos proceder. Otra cosa ¿qué es? ¿Qué tipo de muestra es? O sea, es una vesícula biliar, es un apéndice, porque aquí viendo rápido, si veo, dice apéndice, pero hay un pellizquito, oye, será una biopsia endoscópica o dice apéndice y hay una vesícula, entonces lo que es, ¿no ven? Entonces, y un teléfono. Si ustedes tuvieran que elegir entre el nombre del teléfono del paciente, si está el nombre del paciente y del médico, maravilloso, si entra aquí. Pero si tuvieran que elegir entre uno y otro, en esta ocasión, ¿de quién elegiríamos? Porque el que ha puesto en el frasco es el médico. Entonces el paciente casi no tiene idea de qué cosas le han quitado, qué cosas es. Entonces, más probable es que si tienes que poner solo un número de teléfono, pongas el del doctor. Si puedes poner los dos. Ahora, algo más han dicho que tienes que poner. O sea, que si es un apéndice, si es una vesícula, o sea, la localización. Y esa localización que vemos desde la primera competencia tiene que ver con ¿qué? Con la descripción macro. Que aquí habíamos dicho que vamos a poner descripción macro también. Ahora, algo que me estaba faltando es si es femenino o masculino. ¿Por qué? Juan María, José María, y unos nombres raros existen, ¿no ven? A veces uno pone el nombre y quiere evitar, digamos, poner el género. Y eso no es, porque según el nombre se van a ubicar si es mujer o hombre. No, mentira, ya nos ha pasado, ¿no? Que nombres que parecían ser de mujer son de hombres y viceversa, ¿no? Entonces, el género femenino o masculino hay que ponerlo, sí o sí. Entonces, aquí hemos hablado del frasco, terminado de hablar de qué tenías que poner en el frasco y algo más, el frasco. ¿Ponemos una etiqueta o mejor es escribir sobre el frasco mismo, así, con un marcador? La respuesta es mejor escribir sobre el frasco, pero no con estos marcadores, no con estos, porque se borran, ¿no? Sino con marcadores que no se borran. Porque si la escribes en el mismo frasco, no va a hacer que esa etiqueta probablemente podría salirse. Ahora, la localización también hemos dicho, o sea, apéndices, vesículas, o sea, ¿qué es? ¿No? Hemos dicho que algo más de aquí tenemos que poner y que no es necesariamente los datos generales. Pero también en la descripción macro, donde tú dices localización, forma, tamaño, superficie, bla, 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 todo, también debes de ser enfático en que en la localización es de una biopsia, o de 2 biopsias, o de 3 biopsias, o sea, porque puede ser que las biopsias tomes 3, tomes esófago, estómago, intestino. Entonces, esas 3 biopsias deberían venir todas en el mismo frasco aquí, o sea, tienes estómago, duodeno, intestino, el mismo,
Y tal vez dices tú, el doctor Villarreal es bien capo por histología, vas a ver si es intestino, estómago y demás. No deberían venir en el mismo frasco. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo del arbolito, del brócoli. Ese brócoli puede ser reactivo en el plasma benigno o maligno. Si se maligniza aquí arriba, y a veces en la endoscopía no puede ser tan certero, a veces se te fracciona, y ese pólipo en 3, has tomado 1 y 3 pedazos. A pesar de que es la misma localización, misma lesión, no debe de ir en un solo frasco. Eso les digo, porque ya nos ha pasado pues en el gastro y hemos tenido problemas. Y no nosotros, sino el paciente en realidad. Entonces, si está pedaceado esto y los pones los 3 pedazos aquí, están flotando los 3 y uno tiene cáncer, obviamente que lo que te va a decir es un pólipo, sí, adenomatoso y un fragmento con cáncer. Y seguramente de güey me vas a preguntar, ¿y en cuál fragmento está pues doctor? ¿En el apical, en el medial o en el pedículo? Yo te voy a decir un ratito, no te vas a enojar ya, porque soy bien sarcástico. Voy a sacar mi tabla Ouija, a ver, espíritus, invocaremos así a Munra, antiguos espíritus del mal, así. No existe un libro de anatomía especial para los anatomopatólogos, no existe un libro especial donde va a ver la anatomía del pólipo. O sea, si lo has, y además, imagínate que ese pólipo puede estar midiendo unos 5 milímetros, o sea, máximo 1 centímetro, si acaso bien grande ya, ¿no? O 3 milímetros. Esos pedazos, no te voy a poder decir cuál era el de arriba, el de... Ahora, será importante la localización, seguimos, localización, parámetro más importante, y estamos viendo muchos ejemplos de por qué, ¿no ve? Sí, pues porque si está aquí el cáncer y lo has talado de aquí abajo, todo bien, vamos a hacer endoscopías de control y acabó. Si está aquí es otro cantar, y si está aquí encima y aquí hay vasos sanguíneos es otro cantar. Seguramente no solo es quitar el pólipo de 3 milímetros, sino que hay que hacer una hemicolectomía, es una cirugía más grande, con una colostomía, todo un show. Versus que solo quites el pólipo y lo controles al paciente cada 3 a 6 meses, y punto, con sus antígenos carcígenos embrionarios también, o sea, con un laboratorio por sangre. Eso ya vamos a ver en la parte teórica, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, si me dicen, ¿cuál es el que tiene cáncer? Usted es el patólogo. Te voy a decir mi tabla Ouija o mi bola de cristal, voy a usar y te vas a enojar, porque no se sabe, y eso es un problema, porque ahí hay que cortar por lo sano. Vamos a tener que asumir que estaba aquí abajo y vamos a tener que hacer una hemicolectomía, y eso se ha dado. Y encima, no sé por qué los médicos tenemos mala suerte con nuestros pacientes. Una mamá de un doctor del gastro, de nuestro propio hospital, ¿sí, no? Entonces, ahí. Entonces, es importante la localización, sí. Y es importante, ¿qué haríamos entonces? Los 3 se van a mezclar aquí, ¿no ven? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí cuando dices en la descripción macro, dices, estoy mandando 3 muestras, o 4 o 2 muestras, 3 biopsias, lo que sea. Pero no solo basta decir aquí en la hoja de solicitud, porque muchas veces también me ha pasado, pero le he dicho pues, fragmento número 1 apical, fragmento número 2 medial, fragmento número 3 pedículo. Dice aquí en la descripción macro, además de los datos que ustedes ya saben poner. ¿Y qué ha hecho con esos 3 pedazos, doctor? Nada, pues lo que me han dicho lo he puesto en un solo frasco. A ver, no es aprenderse de memoria nomás, no es poner escrito. O sea, esos 3 pedazos deberían haber venido en 3 frascos, lo ve así, 3 frascos. Apical aquí, medial aquí y pedículo aquí, los 3. Y así por 3 separados, yo te voy a decir, este tiene tal diagnóstico, este tal y este tal diagnóstico. ¿Dónde debe de estar escrito eso? Aquí. 3 muestras. En frasco número 1 te mando apical. En frasco número 2 te mando medial. Y así. Así debe de estar. Ahora, consejo de conejo que hace que sea más fácil, mejor, y porque a veces mandas 3, 4 frascos y se pierde o se pone en el frasco, en la canasta del otro paciente. Se va uno y puede ser que como eran tantos frascos, entonces, consejo de conejo, pongan el número
y en referencia al número del frasco y al total. ¿Qué quiere decir eso? Aquí pones la 1-3. ¿Qué quiere decir eso? Es el frasco número 1 de 3 frascos que tú has mandado. Aquí tendrías que poner el frasco número 2 de ¿qué? De 3 frascos. Y aquí tendrías que poner el frasco número 3 de 3 frascos. Y aquí pones el frasco 1 tal, 2, 3. Cosa de que si en patología yo veo, llega mi secretaria, el técnico y ve y dice, 1 de 3, y ahí son 2 frascos, ese cachito va a decir, no, a ver, ¿dónde está el otro? ¿Qué ha pasado? Llamen, ¿qué? No, el paciente, ¿dónde está? ¿Qué pase estos 7 días después, donde digas, pucha, hay 2 muestras, pero en la hoja de solicitud me dicen que hay 3 biopsias. Entonces, consejo, poner 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Si son 4, igual 1 de 4. Si son 2 nomás, 1 de 2, 2 de 2. Eso significa. O sea, cuando vean el frasco escrito, eso ya nos da una pauta para no equivocarnos, para que encontremos la falla. Entonces, con eso habríamos terminado el frasco, ¿no ve? El frasco ya sabemos bien que tiene cosas de los datos generales, tiene cosas de la descripción macro. ¿Qué cosas de la descripción macro? ¿Cuántas muestras? Y además la localización, ¿no ve? O sea, qué cosa estás mandando, vesícula, apéndice, etcétera, etcétera. A ver, ahora que ya nos hemos hablado de los datos generales, nos compete hablar de la síntesis de la historia clínica. Un resumen es como quitarle palabras a algo. Una síntesis en tus propias palabras, comprimir, es más pequeño. La síntesis de la historia clínica tiene que contribuir ¿a qué? A lo que estás diciendo de qué? De hipótesis diagnóstica. Porque según tú, tu clínica, tus laboratorios, tu todo, estás pidiendo que se descarte o se corrobore esto, una hipótesis, una probabilidad diagnóstica. Entonces, la síntesis de la historia clínica debe de ir en función a eso. Debe de estar escrito aquí los datos relevantes que apoyen ¿a quién? A tu hipótesis diagnóstica. Cuidado que me pongan toma 3 veces al día, masca coca, tiene 3 signos, que, o sea, sí, podría ser importante, pero en función a la hipótesis diagnóstica. Por ejemplo, si me dices que masca coca todos los días y estás pensando en un cuadro pulmonar de tuberculosis, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no, el método hipotético deductivo no jala, no concuerda, ¿no? Entonces, la síntesis de la historia clínica, digamos, en un cuadro pulmonar sería, digamos, en relación a que tiene tos, expectoración, la radiografía ha salido así, y por eso yo estoy pensando que podría ser una tuberculosis. O se van a poner más de 2 hipótesis diagnósticas, se van 4, 5 si quieres, aquí, ¿no? Entonces podrías poner tuberculoma, o sea, aquí, versus carcinoma, ¿sí? Porque sabemos que la tuberculosis es la enfermedad que simula muchas cosas, nos simula cáncer, y el cáncer también puede simular tuberculosis, porque en la tuberculosis hay pérdida de peso, y en el cáncer hay pérdida de peso. En la tuberculosis hay fiebre, en el cáncer, aunque no crean, ya vamos a ver en la parte teórica, hay fiebre, puede haber fiebre. Entonces, la tuberculosis se hace un granuloma, un tuberculoma, una bola. En un cáncer hay una bola también, puede haber una bola. Entonces, nos puede simular una u otra, ¿no? Y el tratamiento es muy diferente, el pronóstico también es sumamente diferente, ¿no? Entonces, puedes poner tuberculoma versus carcinoma, sí es coherente, pero cuidado que pongas tuberculoma versus colecistitis, digamos. O sea, tuberculoma pulmonar versus colecistitis. Sin sentido. Entonces aquí, si estás pensando en una colecistitis, pensarás en si hay ictericia, desde cuándo la ictericia, si hay dolor, si hay signos semiológicos, etc. Si en la ecografía hay piedras, todo eso. Síntesis es lo más rápido. Si tú sabes hacer esto, va a ser en 1 minuto o 40 segundos hacer una hoja de solicitud, porque a veces da hueva, ¿no? Ay, el doctor tanto nos hace llenar para llevar al gastro. Sí, y es por norma ahora. No te recibo si no tiene nada de esto. Tiene que tener, si no, anda a buscarte otro patólogo que te reciba con favor de realizar estudios histopatológicos. Gracias, muchas gracias. Y yo te voy a decir, aquí está el cumpleaños de tu biopsia, ¿ya? O sea, no te voy a recibir. Entonces, aquí la síntesis de la historia clínica tiene que ser coherente con el apoyo que vas a dar para tu
hipótesis diagnóstica. ¿Se vale más de una hipótesis diagnóstica? Claro, se llama diagnóstico diferencial, ¿no ve? Uno de otro, que tienen cosas similares, pero hay que saber qué onda con uno y otro. Ahora, cuidado que ustedes digan, hay algunos doctores que no quiero, me hace hervir la sangre, que dicen, no, ¿sabes qué? La hipótesis diagnóstica no le pongas, porque si le pones te va a responder lo mismo, te va a decir. Se va a copiar tu diagnóstico. Eso es incorrecto. Si estás pensando que el patólogo se va a copiar tu diagnóstico, entonces no le mandes a ese patólogo, no confías en ese patólogo, así de plano. O sea, no confías en el patólogo. Ridículo mandar, ¿no? Eso todo pierde el sentido porque se supone que estás en hipótesis, en probabilidad, porque ¿qué es una hipótesis? Acabas de decir, es una probabilidad porque no tienes ojos de microscopio. Lo mandas a patología para que el microscopio te corrobore, te diga blanco o negro, te diga un diagnóstico categórico. Entonces, pues, si no confías en el patólogo, no le das el diagnóstico, probablemente él, como tiene menos de las piezas de rompecabezas, te va a hacer un diagnóstico de cacho. Lo que se ve se anota. Veo esto, haz lo que tú quieras. Y voy a decir, no me sirve porque me dice que hay itis, hay esto, hay leucocitos, no sé qué cosa. Sin embargo, sí te está diciendo, pero necesitas tú haber aprendido anatomía patológica en el curso que correspondía, pues, para darle una interpretación como médico. Y si no es así, entonces le va a parecer chino mandarín lo que te está escribiendo. Entonces, sí, esa hipótesis diagnóstica puede ser varios, sí, puede ser diagnóstico diferencial, sí, no es una categórica. Y por favor, sí o sí pongan hipótesis. ¿Qué otro nombre puede recibir esta hipótesis? Probabilidad diagnóstica. Si le pones un interrogante, así también sirve un interrogante. Diagnóstico presuntivo, lo que sea. Porque médico legal, ojo, médico legal, a veces los fiscales, los abogados no entienden pues, de medicina, piensan que 1 más 1 es igual a 2. No es así. Entonces tú entras por una laparotomía exploradora, por un abdomen agudo. Ya han debido llevar en técnica quirúrgica. El abdomen agudo es amplio el diagnóstico, ¿no? Y puede ser, ¿por qué? Por apendicitis, quiste de ovario torcido, perforación de víscera hueca, un montón de cosas, ¿no? Pero tú le pones apendicitis y resulta que no había sido apendicitis, sino que había sido quiste de ovario torcido, lo que nos lleva a lo mismo, a un abdomen agudo y a una laparotomía exploradora. Lo mismo tenías que haber hecho. Pero resulta que hay problemas, te llevaste mal con los familiares, con el paciente, son abogados, sus familiares y dicen, tú dijiste apendicitis, doctor, pero había sido quiste de ovario, nada que ver. Para ellos no, pucha, se ha equivocado, doctor. Para nosotros sabemos muy bien que está en lo correcto, pero te pueden empezar a hacer un problema, ¿no? Entonces, no porque tú pusiste aquí. Ahora, ¿por qué? Porque no pusiste probabilidad diagnóstica, impresión diagnóstica, así también IDX, o porque no pusiste hipótesis diagnóstica. Me van a decir, aquí en los documentos dice que usted dice que tenía apendicitis y no tenía. Pero si pones la palabrita mágica de hipótesis o probabilidad, impresión diagnóstica o simple una interrogación, ¿qué significa una interrogación? Estoy dudando, así, ¿todo bien? Porque tú vas a ir a decir, esto es una hipótesis. Podría ser una, pero porque también podrías explicar por qué si es correcto poner apendicitis y luego puede ser un quiste de ovario torcido, porque la clínica es similar. Pero eso no va a servirte porque no son médicos y hasta que les expliques te va a dar hueva y tal vez ni siquiera así siempre están en su idea, no, se ha equivocado. No, entonces aquí con esto cortamos por lo sano. Hipótesis, probabilidad, se acabó. Hablando ya de lo último, que es la descripción macro, ya no vamos a hablar mucho porque sabemos, y si no sabes, ves el otro video de qué es una descripción macro, por qué, para qué, el esquemita de lesión relativa neoplásica, benigna, maligna, pero ahí le estamos aumentando alguito. En la descripción macro tienes que poner cuántas muestras, cuántas biopsias, cuántos frascos, cuántas bolsas. Eso sería más, ¿no? Lo que estamos aumentando a la descripción macro en relación a todo lo que hemos visto. En síntesis, manejo de la biopsia, muestra, importante, porque si se pudre la biopsia no puede el patólogo darte diagnóstico categórico. Y si estoy tomando una biopsia no es por chiste, es porque ya hice todo lo posible para llegar al diagnóstico y no pude llegar. En el manejo de la muestra, 3 cosas: frasco, fijador, hoja de solicitud. ¿Qué hay en el frasco? Características del frasco, te voy a preguntar. Fijador, ¿qué características del fijador? ¿Qué características de la hoja de solicitud? ¿Y por qué? ¿No? Todo bien razonado. Me olvidaba del fijador.
¿El único fijador es el formol? No. Puede haber el alcohol también, pero no se recomienda porque se deshidrata mucho la muestra. Pero el alcohol sí se puede recomendar cuando es citologías, especialmente cuando van a hacer punciones de tiroides y demás. No se usa formol, se usa alcohol. Y cuando vamos a hacer una biopsia para microscopía electrónica, o sea, ultramicroscopía, aquí no tenemos microscopios electrónicos porque valen alrededor de los 500,000, $1,000,000, pero para investigación en otros países hay. Entonces, como tarea, y hay en el examen práctico y teórico, y en la guía práctica también preguntas es, ¿qué otros tipos de fijador y para qué otros tipos de procedimientos en anatomía patológica se envían? Porque casi siempre es formol fija, ¿no ve? Al 10%, pero en algunos casos podría ser alcohol, y en otros pueden ser en fresco, y eso se los dejo para tarea, y en otros pueden ser en otro tipo de fijador o hasta en congelación. Ah, doctor, me olvidaba decirles, a veces el frasco no lo mandan ese cachito al laboratorio porque el, el paciente se tarda en llevarlo y dice, no, no pasa nada, es viernes y hasta el lunes abren el laboratorio y no se va a hacer nada porque está en formol. Pero ¿qué tienen que decir? No lo ponga en el sol y no lo ponga a congelar, porque lo principal que se te ocurre como paciente, hay una carne aquí, se puede podrir, lo pondré en el congelador. No, porque se forman cristales y eso altera la muestra a nivel microscópico. Entonces, ¿cómo? Si está en formol al 10% bien preservado y es delgadito, o sea, va a penetrar los 3 milímetros y no se va a podrir al medio, ¿en cómo le tienes que decir que tiene que preservar en temperatura ambiente, así, en el ambiente? Ni en el sol, ni en el congelador, peor todavía, ¿no? O sea, porque lo arruina la muestra. Eso también tienes que decirle dependiendo quién lleva. Si lleva el paciente en especial, a veces cuando es en el mismo hospital lo llevan ese ratito y no hay mucho lío, ¿no ven? Y si lo llevan ese ratito, no hay problema, no hay que cortar el riñón, porque el riñón, si lo está en ese mismo hospital, van a llegar a ese cacho, aunque esté en formol al 10% y sabes que no penetra al riñón, pero como ha llegado al laboratorio de patología, saben los técnicos, los residentes, los patólogos que hay que hacer en ese momento, ¿no ven? Entonces, frasco, fijador, hoja de solicitud, esas tres cosas se quedan. Entonces, esto es la competencia 2, que es manejo de la biopsia.